¿Cómo he pasado de esto a esto? Una bici sin frenos, sin marchas y con piñón fijo. Y es que la primera vez que la vi pensé, ¿quién usaría algo así? pero cuanto más la miraba, más me atrapaba. Había algo en su simplicidad, en su riesgo, que me hizo sentir que tenía que probarlo. Y te recomiendo que veas este vídeo hasta el final. Porque vas a descubrir la historia de estas bicis, cómo es moverse en piñón fijo, su filosofía, estilo de vida y aspectos un poco menos conocidos de ella. Pero antes de todo eso tenía que enfrentar la realidad. Era un viaje hacia lo desconocido. Así que como en la guerra, el primer paso no es atacar, sino estudiar al enemigo. Y eso es lo que voy a hacer. La historia del piñón fijo comenzó en Estados Unidos por los mensajeros. Son bicicletas de pista, de velocidad en velódromos. Lo único que los mensajeros, como necesitaban bicicletas con pocos recursos, poco mantenimiento, bicicletas de acero resistentes, al final son bicicletas perfectas. No tienen cambios, no tienen frenos. Son bicicletas perfectas para desplazarse por la ciudad. Yo no tenía mucha idea de lo que era el piñón fijo y de repente en mi barrio vi a uno de los chicos mayores, cual tenía una bicicleta blanca con los bujes rosas y la verdad que me impresionó. Y luego ya el estilo de montar, el hacer el esquí, los movimientos, es una bicicleta como con mucho estilo. Más adelante ya me compré mi primera bicicleta, la más barata que encontré en Wallapop. Muy parecida a la mía. Muy parecida a la tuya, la verdad que prácticamente igual, ¿sabes? Te lo prometo. ¿Te imaginas que la mía, que la han ido cambiando cosas? Guay, estaría muy guapo, no porque tengo el cuadro todavía, bueno. Lo conservo, tengo el cuadro todavía, lo quiero de recuerdo. Y la verdad que cuando te la vi me trajo muy buenos recuerdos, ¿eh? Porque fue como verte empezando con ella, fue como, hostia, tío, ¿sabes? Qué casualidad, ¿sabes? Y bueno, poco a poco practicando hasta que se ha convertido en un estilo de vida. Para mí no es solamente montar en bici. Montar en bici es una parte de lo que es mi vida, es un estilo, es todo lo que rodea a la bicicleta y al piñón fijo. Son tanto los amigos, todos los momentos que me ha dado, todo lo que he podido realizar y conocer a través de ella. Ha sido para mí abrirme un mundo. Me gusta también porque es un deporte individualista, que puedes coger, irte solo con ella y sacar tus pensamientos para afuera o rodearte de gente y compartir esos momentos con ellos, y es un deporte también que es en equipo, entonces me gusta mucho también por eso. Madrid es nuestro patio del recreo, ahí tenemos nuestros toboganes, nuestros columpios, el asfalto es donde nos divertimos. Que no hay que gastarse dinero en... Nada, tío, es disfrutarlo, tío, es saber saborear esos momentos, ¿sabes? Exacto. Hay que saber saborearlo. Con la Fixie me ha quedado claro que no solo es una bicicleta, es un estilo de vida, una filosofía. Y ahora toca lo más importante, que es subirse a una y, sobre todo, aprender a frenar. ¿Qué dices? Aquí aparentemente no vemos ningún freno, pero el buje, es decir, donde está radiada la llanta, no es como en una bicicleta normal, en donde yo pedaleo y cuando dejo de pedalear, la rueda sigue girando. En este caso, o voy para adelante y si freno, frena la rueda, está todo unido. Si voy para atrás, pues voy para atrás. La clave del frenado es como pisar hacia atrás y con el otro levantar. Y cuanto más
eches el peso hacia adelante, más liberas el peso de la rueda trasera, por lo que te va a permitir frenar mejor. También se puede frenar reduciendo un poquito, voy así y yo piso hacia atrás. Entonces la bici se frena, por lo que he explicado antes del buje de la rueda. Yo estoy unido a la bicicleta, porque llevo las calas, ¿no? Tú llevas los straps. Al final tú necesitas estar anclado. Por último, el freno de emergencia. Pues como en una BMX, se pone el pie atrás y frenas. Y claro, eso te va a costar dinero porque las zapatillas mueren rápido. Y por último, me gustaría explicar que con la bici lo mejor es pensar que nadie te ve y que todo el mundo te va a atropellar. Entonces, si tú partes de esa base, tienes cuidado, vas frenando, pim pam, pues no te pasará nada. ¿Sabes? ¿Qué vas a decir? ¿Que el último tipo de freno es tirarte de la bici o algo así? No. Después de aprender la teoría tocaba pasar a la práctica. Y he de decir que los primeros días fueron un poco desastre. Y es que la fixie no perdona los errores, pero enseña rápido. Aprendí que no se trata de fuerza, sino de ritmo, de escuchar la bici, sentir el asfalto, respirar al compás. Y aunque muchas veces me topara con obstáculos, la verdad es que siempre vienen los de seguridad, haga lo que haga, yo no lo entiendo. Mira que ahora estoy haciendo cosas así más tranquilas. Bueno. Cada caída me quitó el miedo, cada intento me dio control. Y bueno, en lo que llevo de tiempo con la fixie, 3 cosas fundamentales, que es lo que me queda todavía por mejorar. Primero es el frenado, saberse poner los straps rápidamente, sin mirar. Y luego el estar quieto, o sea, el permanecer quieto, inmóvil, porque claro, cuando llevas los straps no puedes poner los pies en el suelo. Y es que ya me ha pasado varias veces que voy a querer parar, no me doy cuenta de que tengo los straps puestos y claro, cuando vas a poner el pie en el suelo, pues te caes. Y os digo que es una caída muy tonta, quedas fatal delante de todo el mundo porque te estás cayendo en quieto, pierdes todo el respeto y es fundamental, vamos. Hasta que un día dejé de pelear con ella y empecé a fluir. Porque entrenar no es dominar la fixie, es aprender a entenderla, a confiar. Y cuando por fin lo haces, todo encaja. La bici, la ciudad, el cuerpo, un solo movimiento. Y da igual a dónde fuera que ya solo la usaba ella. Nos habíamos convertido en uno. Bueno, ya llevo tiempo entrenando con esta bicicleta de piñón fijo. Todavía me quedan muchas cosas por aprender, pero bueno, voy poco a poco, eso no cabe duda. Lo más importante es que ya me puedo desenvolver bastante bien con ella. He perdido bastante miedo, sobre todo en las cuestas abajo. Y he aprendido que la acción no es mi enemigo, es mi campo de batalla. Y que si aprendo a leerlo, puedo fluir en él. Ahora toca la siguiente etapa, una etapa que es bastante peligrosa, pero que tenía bastante ganas de presenciar. Se conocen como Alicat, son carreras de ciclistas en zonas urbanas. ¿Una carrera ilegal? Los participantes se enteran del recorrido momentos antes de comenzar. Hacen cualquier cosa por llegar a la meta en el menor tiempo posible. Carreras clandestinas que desafían las normas de circulación en grandes ciudades. Estas carreras son una moda en ciudades de todo el mundo. No ha habido heridos en esta ocasión. Desde tercera persona se ve puro caos, pero está todo controlado. Vamos a dar una vuelta. Todos estos eventos principalmente lo hacemos para pasarlo bien. También está dentro de todo esto el competir, demostrar cómo te conoces la ciudad. A todos nos gusta competir de una manera u otra y se puede ver un poco extraño. Hay eventos que se realizan en las ciudades, en las vías urbanas, en las calles, donde ahí puede llegar a ser todo un poco más caótico. Tampoco vamos a dar muchas explicaciones de cuál es el concepto de esas carreras. Luego hay eventos que se hacen de manera más organizada, en espacios cerrados. Hay mucha diversidad dentro de todos estos planos. Así que hay que disfrutar de todo, pero disfrutar también de esa pequeña conexión que tenemos entre nosotros, entre la comunidad. Es bonito. Y para poner en contexto, una Alicat es una carrera urbana nacida entre los mensajeros en bicicleta de los años 80 y 90.
Ellos fueron quienes transformaron la ciudad en un circuito. Calles, avenidas, callejones, tráfico, todo formaba parte del recorrido. A diferencia de una carrera tradicional, aquí no existe una ruta fija. Al empezar te entregan un manifiesto, una lista de checkpoints repartidas por toda la ciudad. Tu misión es llegar a cada uno de ellos, en el orden que tú decidas y por los caminos que tú elijas. En cada checkpoint puede pasar de todo. A veces solo tienes que firmar, otras te hacen pruebas, un sprint, una subida o incluso un reto improvisado. La esencia de la Alley Cat es una mezcla única de estrategia y velocidad, leer la ciudad, conocer sus atajos, decidir en segundos y confiar en tu instinto. Es pura improvisación. Y aunque desde fuera puede parecer una locura, cuando la viví de cerca entendí algo más profundo. Descubrí que no solo era una carrera trepidante, era un punto de encuentro. Un nexo de unión entre apasionados de la bici, una comunidad que celebra lo que nos mueve mucho más allá de la competición. ¡Hola! ¡Gracias! ¡La bestia! Y viendo todo esto, sí que es verdad que la Fixie puede ser más peligrosa que cualquier otra bici, pero cada uno se lo puede tomar como quiere. Le puedes poner más adrenalina, más riesgo, o te lo puedes tomar de una forma más tranquila, más relajada. Aquí el único que decide eres tú. Para finalizar este viaje vine a una de las pocas tiendas especializadas en Fixie que quedan en Madrid, un lugar donde cada pieza tiene historia. Aquí voy a charlar con alguien que lleva años rodando a piñón fijo, alguien que ha visto nacer esta cultura, cambiar, crecer y que entiende la Fixie más allá de la mecánica. Yo soy un usuario en bici, o sea, no soy un friki de la bici, pero sí que me parece que es como una herramienta que me facilita mucho las cosas en mi día a día, pero tampoco soy un friki aquí de me hago este recorrido a tanta velocidad, tal igual, a mí eso me da igual. Me gusta rular bien, fuerte y eso, pero no soy un loco de los datos. A mí me gusta el piñón fijo por la simpleza y luego también me gusta porque me exige un poquito más. Al moverme por la ciudad me exige un poquito más que una bici normal y luego cuando tú coges una bicicleta de carretera pues te desenvuelves mejor porque es un entorno más amigable. Una bicicleta de piñón fijo no es confort, es un poco salir del confort, adaptarte a un movimiento más primario, sin frenos, sin marchas, te exige más. Evidentemente no es para todo el mundo. Hay mucha gente que empieza y al final lo que quieren es comodidades, ir seguro, buscan otras cosas en la bici. La bici puede abarcar muchos campos, muchos aspectos y ¿para qué te vas a quedar con el piñón fijo si no te mola? Entonces, bueno, no es para todo el mundo. El piñón fijo me obligó a escuchar el asfalto, el ritmo del tráfico, el viento y sobre todo a escucharme a mí mismo. Y en ese camino también encontré personas increíbles, gente que me enseñó, que me acompañó, que compartió conmigo algo más que kilómetros. Ellos también son parte de esta historia. Y hoy termino esta primera etapa con la sensación de haber vivido algo grande. Me llevo ilusión, respeto por esta cultura y la satisfacción de haber dado un paso que me daba miedo dar. Descubrí que la batalla no era contra la bici, era contra mí mismo, contra mis miedos, contra mi ego, contra la necesidad de controlarlo todo. Así, la ciudad se ha convertido en mi parque de juegos, donde la verdadera victoria no es ganar, sino disfrutar del viaje. Rodar sin frenos, sin miedo y sin dejar de avanzar.